En su crítica a Jawbreaker de Darren Stein de 1999, Desson Thomson, en The Washington Post, recomendó no dedicar tiempo a una imitación menor y alquilar directamente Heathers de 10 años antes, con dirección de Michael Lehmann y guión de Daniel Waters, que también participaría en el guión de Demolition Man de Marco Brambilla de 1993. Así como podemos decir que John Hughes creó la comedia adolescente americana, la película de Michael Lehmann creó la comedia negra adolescente americana. Aunque, paradójicamente, casi todos los personajes son blancos, salvo un profesor de modales sibaríticos y pocos más. No lo digo en el sentido con el que lo hacen los gaditanos, para los que un sibarita es un homosexual, lo que dice mucho de la mentalidad gaditana. Pero no perdamos el tiempo hablando de diversidad. No solo Heathers ha generado decenas de imitaciones más o menos directas, que obviamente no pueden ser todas buenas, no lo son, sino que es difícil no ver su influencia en películas de la decadencia de autores consagrados antes de 1989, antes del estreno de Heathers. Es difícil no ver un eco de Heathers en el protagonista de Irrational Man de Woody Allen de 2015, interpretado por Joaquin Phoenix. Incluso diría que puede haber cierto parecido físico. Heathers está protagonizada por un Christian Slater muy distinto a aquello en lo que finalmente se ha convertido de viejo, se ha convertido en Fernando Tejero, pero entonces tenía una presencia extrañísima, e incluso ya que hablamos de diversidad, casi una raza indefinida, aunque bueno, claro, se podrían atribuir rasgos germánicos, medio húngaros o medio mongoloides, o bueno, he intentado ver de dónde viene la familia de Slater y bueno, lleva mucho tiempo en Estados Unidos. Y por supuesto, esos movimientos y esa presencia también recuerdan a una serie de televisión no adelantemos acontecimientos. Pero bueno, sí, caramba. Algo influye, algo tiene que ver con el novio de Laura Palmer. Bueno, el novio de Laura Palmer tiene en Twin Peaks. Vamos, el más macarrilla, aunque no, en realidad los dos son, y los dos lo son, y uno tiene una moto, y bueno, sí, pero vamos, el que va a cambiar... En realidad es como un desdoblamiento, las dos parejas o los dos chicos que tontean con Laura Palmer en Twin Peaks, en realidad son como un desdoblamiento de este personaje de Christian Slater. Bueno, influye también, como estaba diciendo, en otra película de la decadencia de un autor consagrado como es Serial Mom, Mamá asesina en serie, de John Waters de 1994, aunque tratándose de John Waters, decadencia quiere decir hacer por fin una película decente, o hacer una película normal, una película decente en muchos sentidos. Hasta cierto punto, vamos, dentro de la gravedad, naturalmente. Con todo, Heathers no es una película tan absolutamente novedosa y desconcertante como le pareció a Roger Ebert, que confesó no saber muy bien lo que tenía entre manos y casi de modo preventivo le dio 2 estrellas y media, como por si acaso. Los asesinatos a plena luz del día y a todo color, que muchos vieron como una innovación de David Lynch, ya los habíamos visto en Leave Her to Heaven, que el cielo la juzgue, de John Malcolm Stahl de 1945. Si Heathers pudo haber influido en Twin Peaks, que se empezó a emitir el año siguiente, en 1990, ambas se ven sobrevoladas por el sentimentalismo que vira a lo siniestro a todo color en la película de Stahl, además en Technicolor. A pesar de que los tiroteos en las escuelas aún no se habían convertido en un problema cotidiano, los productores se escandalizaron con el final, que incluía volar un colegio. Christopher Nolan no tuvo problema alguno para volar un hospital, y además creo que un hospital infantil en The Dark Knight de
2008, pero Heathers hubo que limarla en eso y otras muchas cosas, y tuvo que adoptar el segundo final más lógico. Heathers no juega con... bueno, en realidad sí, es decir, sí juega con el asesinato en masa en una escuela, pero también juega con un tema que a base de los tiroteos masivos en plan Bowling from Columbine de Michael Moore ha quedado en el olvido. Juega con los suicidios de los adolescentes, que claro, como ahora se matan entre ellos, da la impresión de que no se suicidan, que no es un problema grave. De hecho, la única alusión que he visto en tiempos recientes ha sido en Family Guy, en la serie de MacFarlane, donde en un momento se quedan hablando Peter Griffin y su esposa a solas y dicen: ¿te acuerdas de aquella adolescente a la que acosamos hasta que se suicidó? Y dice: sí. Bueno, es lo único, es la única broma de humor negro enormemente macabro que he visto en obras recientes sobre el suicidio de los adolescentes. Ahora ese problema ha quedado ofuscado y eclipsado, ninguneado por completo por el asesinato en masa de adolescentes por parte de otros adolescentes. Sin duda apreciaríamos la película, no digo entenderíamos porque eso no importa tanto, mucho más en la forma en la que la deseó su guionista, Daniel Waters, que yo sepa no tiene nada que ver con John Waters. ¿Qué forma era esta? Pues evidentemente conservando toda su truculencia íntegra y dirigida por Stanley Kubrick. A pesar de que la vida real, como bien reconoce Waters, la vida real en los estudios funciona de manera muy distinta, la película sí cumple con su propósito revelado en una entrevista concedida a Scott Myers para Go Into the Story en 2016. La intención de hacer una película, esto era lo que tenía Waters, es una entrevista de Waters con Myers, su intención era hacer una película de adolescentes con la sátira de Kubrick y la narración de Terrence Malick en Badlands de 1973. Con lo que probablemente Malick, junto a los productores, sea el responsable, sea quien haya que atribuir los mayores defectos de la película, que son fáciles de olvidar frente a sus memorables aciertos, como el del agua mineral.